bienvenidos una vez más a ¿Quién golpeó a quién? Soy Manuel Abraham Pacimeño y le doy la más grata bienvenida a ustedes y a mi invitado de hoy día, el doctor Jimmy Callacolana, especialista en educación y problemas sociales, un poeta por supuesto. Jimmy, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Estamos aquí presentes, Manuelito, a tu llamado para conversar, sobre todo reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, más aún con los últimos acontecimientos que se han dado sobre las extorsiones que se están dando en los conos norte, sur, en donde prácticamente el Estado es un Estado fallido, creo. Si tú tuvieras el poder, ¿cómo arreglarías este problema? A ver, si nosotros estuviéramos en el poder, lo que haríamos es, en primer lugar, organizar al pueblo. Organizar de tal manera que los mismos vecinos son los que tienen que cuidarse contra la violencia, contra la inseguridad y contra todas aquellas taras propias del capitalismo. Son los vecinos, pero tiene que haber un nivel de reflexión, de conciencia, porque ese es el método, eso es lo que se ha enseñado, la organización de nuestro pueblo para poder enfrentar este serio problema que enfrenta a la sociedad peruana. Entonces mencionaba justamente una de las taras del capitalismo. ¿Qué otras taras afectan a este capitalismo brutal a nuestro país? A ver, miren, el sistema capitalista, ¿qué ha creado? En primer lugar, la competitividad, el individualismo, el personalismo. O sea, aquí ya la reflexión colectiva, la conciencia grupal ha pasado a un segundo plano. Ahora, nuestros estudiantes, debido a esa competitividad o enseñanza por competencias, en las escuelas se está desarrollando lo que se llama el individualismo. Entonces, ese es un serio problema que los educadores debemos reflexionar y plantearnos una nueva educación, una nueva reforma educativa que pase por una identidad nacional. Nuestros alumnos no tienen identidad. Ya no se dicta el curso de Historia del Perú, Historia Universal, Filosofía, Economía Política, cursos que sensibilizan al estudiante, humanizan al alumno y sobre todo tienen identidad nacional. Hoy en día usted pregunta a cualquier estudiante joven, ¿quién fue el primer Inca? No sabe. ¿Cuál es el lago más alto del mundo? No sabe. Entonces, con los cursos estos que acabo de mencionar, sensibilizan y humanizan y desarrollan identidad en nuestros alumnos. Y sobre la educación, ¿cómo ves la educación básica, la educación superior en nuestro país? A ver, miren, la educación básica, los profesores nos hemos convertido en papelucheros. ¿Está bien? Todo lo ven papel, sesión de clase, que no está mal, pero sin llegar a los extremos. Tiene que haber un equilibrio. El profesor ya no enseña, ya no es el facilitador, llamémosles así, de los alumnos, porque está preocupado en presentar papeles y más papeles y más papeles. Ahora, la docencia universitaria, el sistema universitario, algo parecido se da, pero aquí viene una situación sumamente importante para los que intentamos ser docentes universitarios. En primer lugar, tiene que haber concursos sobre todo donde haya clases magistrales, porque es la única manera que el alumno vea quién es el que debe enseñar tal o cual curso. Yo me he presentado casi en la mayoría de las universidades nacionales a pregrado, y en ninguna gano. Pero si me presento a doctorado o algo parecido, gano. ¿No? Acabo de ganar el doctorado en la Cantuta hace 3 días, el doctorado. El año pasado me presenté en pregrado, no gané, en la Cantuta. Y me he presentado también en San Marcos, pregrado, no gano. Pero en doctorado, gano. Entonces, ¿qué cosa
Entonces lo que está pasando aquí, que hay grupos de poder, grupos que tienen cuota de poder en estas universidades nacionales, que son las que hacen quedar mal la universidad pública. Y ni hablar pues de las universidades particulares. Ahí es peor. ¿Por qué? Porque ahí quien se impone es prácticamente el dedo. Es la invitación que hace la universidad particular. Yo he enseñado también en universidades de mucho prestigio particulares. Y si alguien ve todavía mi currículum, se van a dar muchas sorpresas. Yo he enseñado. Ahí hacen invitaciones personales a su hogar. Yo he sido invitado, por decir, a una universidad que hace un momento le comentaba, pero ha sido una invitación, ¿ya? Pero para entrar a registrar mi currículum vitae no es fácil. Solamente para registrar no es fácil. Bueno, ojalá que haya una nueva reforma educativa, no solamente a nivel básico, sino también a nivel de la universidad. La universidad ha perdido la universidad debe resolver los problemas del país. La Cayetano Heredia, la Facultad de San Marcos de Medicina, deben de proponer vacunas, ¿no? Deben desarrollar investigaciones experimentales que no se hacen. Hasta ahora veo investigaciones descriptivas, investigaciones que están basadas en la observación y no en la experimentación. En medicina, yo reviso, soy metodólogo y reviso bastante las tesis de diversas universidades. Jimmy, entonces hemos visto el problema de la seguridad nacional, educación, que es fundamental. ¿Qué otros problemas nos puedes decir? Miren, hay un problema, ¿no? Miren, la presencia de este juicio que se le está haciendo al profesor Pedro Castillo. Miren, toda la opinión pública ya se ha dado cuenta al escuchar estas maratónicas audiencias donde el profesor Pedro Castillo participa. Y dicho sea de paso, la huelga de hambre que él ha hecho ha servido para desenmascarar a estos 8 magistrados, porque casi nadie estaba enterado, ¿no?, de esta situación lamentable que primeramente debe haber un juicio político en el Congreso de la República. No ha habido un caballazo, ¿no?, donde ni siquiera se ha conseguido la votación para que el profesor Pedro Castillo sea vacado. Se ha trastocado el reglamento del Congreso. La cantidad de votos no han alcanzado. Se ha trastocado el reglamento del Congreso. Se ha trastocado la constitución política. Y algo que es muy importante, que todo lo estamos viendo, ¿no?, de que estos testigos de la oficialidad y pro-criminalidad, así lo vamos a llamar, tienen una receta, ¿no? O sea, ahorita lo van a sentenciar a Pedro Castillo por violencia psicológica, algo que no está en el Código Penal. ¿Cómo es posible? Ahí dice que el Código Penal dice levantamiento de armas. Ahí dice con claridad, el verbo rector es la violencia en armas, alzamiento en armas. Eso no ha hecho Pedro Castillo. Lo que ha hecho Pedro Castillo, porque no lo han dejado gobernar, el Congreso censuraba a sus ministros, e incluso cuando él quería viajar invitado por organismos internacionales, se le impedía. Ha leído una proclama, ¿no?, que refleja lo que la opinión popular en ese momento, y creo que hasta hoy con mucho mayor razón, pedíamos el cierre del Congreso. Él ha leído una proclama y ahora le están haciendo el juicio por violencia psicológica. Imagínense. Entonces, esos magistrados, los 8, están descalificados. E incluso hay un abogado que les está haciendo un juicio por seguir esa receta de la violencia psicológica, un falso argumento que en términos prácticos legales
no se cumple. Bueno, Jimmy, sabemos de que el presidente Castillo hizo un golpe de palabra, o sea, no se llevó a cabo, ¿no? Eso demuestra que no tenía apoyo fáctico de las Fuerzas Armadas ni policiales para ese golpe. En otras palabras, fue temerario, lo traicionaron, lo manipularon para leer algo del cual no tenía un apoyo real. Mire, mi percepción que yo veo, yo conozco al profesor Pedro Castillo desde el año 2017, una persona de una conducta intachable, de una trayectoria limpia. Todas las huelgas del SUTEP han sido traicionadas por nuestros dirigentes. En vista de eso, nos organizamos. Pues. La oposición contra esa dirigencia traicionera, nos organizamos alrededor del profesor Pedro Castillo. Y el profesor Pedro no traicionó en esa huelga. Y por eso que se gana el cariño y el respeto de todo el Magisterio Nacional. Una persona bondadosa, tiene un lenguaje andino con sus propias características de un hombre del Ande, campesino, un maestro campesino. Y por eso se ha burlado mucho aquella gente que cree que hay raza superior, raza inferior. Es una tara que tenemos todavía. Claro, ¿no? Somos un país racista. Pero yendo al problema en sí, yo he ido a una reunión, a varias reuniones con Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno. Habían reuniones que empezaban 10 de la noche, terminaban 12, 1 de la noche. Hacía una cola. Estaba construcción civil, docentes universitarios, ambulantes, asociaciones, estaba Virú, el barrio chino de Ica. Había varias reuniones así de este nivel. Toda esa gente, ¿qué pedía? Pedía que cierren el Congreso. Porque ya no se podía gobernar. El profesor Pedro Castillo estaba rodeado, había un círculo militar del servicio de inteligencia que impedía que uno pudiese conversar con él. A eso se llegó. O sea, el hombre estaba secuestrado. Incluso los ministros ni siquiera podían conversar con él directamente. Tenían que tener una antesala que era el círculo militar. Yo lo he visto, no me lo han contado. Y ahí la gente pedía, pues, queremos que cierre el Congreso, que cierre los ronderos. Todos pedíamos que cierre el Congreso. Hasta hoy lo seguimos pidiendo. Y ahí yo he visto que Pedro le decía, ya pues aunque sea, traigan una moción, traigan un texto, un proyecto. Yo, por ejemplo, he entregado mi proyecto, ¿no?, de cierre del Congreso, otros también, etc. Entonces, como él vio, es mi percepción, es mi opinión personal. Como él veía que a las 3 de la tarde lo iban a censurar, él dio esta lectura de esta proclama. Y creo que él solo, no ha tenido aquí que ver nada, ninguna otra persona. Esa es mi percepción. Él solo ha agarrado eso, lo ha leído y ¡pum! ¿Para qué? Para que la opinión pública se dé cuenta de esta situación. Esa es mi percepción. Probablemente esté equivocado. Seguramente los acontecimientos que se están dando, y si ustedes ven el juicio que se está desarrollando, porque él dice, sí, este juicio es una farsa. Ellos no tienen nada que ver con mi postura ese día que leí la proclama. Así es. Y otra cosa, todos esos juicios, denuncias que le hicieron a Pedro Castillo se han caído. Se han caído el problema de Soraya, Pacheco, etc. Todo se ha caído. Solamente el golpe. Y vamos a ir a ver cómo se está haciendo ese juicio. Hemos visto un abogado pulpín, le ha sacado el ancho a los magistrados. El abogado defensor de Pedro, que lo ha puesto el Estado, también, ¿no?, ha salido en contra de estos 8 magistrados. O sea, y si ustedes escuchan lo que dicen los demás abogados, etc., está quedando desenmascarado estos magistrados y el Congreso de la República. Muy bien, Jimmy, voy a hacer una primera pausa.
Doctor Jimmy Calla, estamos muy cerca de las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama? Mire, aquí, en primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el Tribunal Constitucional, todos los organismos gubernamentales se están preparando para dejar el camino limpio a Keiko Fujimori. Hemos visto que a varios candidatos los han legalmente, ¿no? Los han sacado, han hecho una serie de artificios jurídicos, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Para que gane Keiko Fujimori. ¿Y a quién están limpiando? Están limpiando a Cerrón. O sea, esa es la izquierda que quiere la derecha. Cerrón. Filifat lo levanta, lo eleva a este personaje siniestro de Cerrón. El mismo, el Abanto, abogado del Fujimorismo, también lo levanta, ¿no? Lo victimiza. Y así por el estilo, el Comercio, ¿no? Le dedican páginas a Cerrón. Pero esa es la izquierda que la derecha necesita para un posible triunfo de Keiko. Pero ya no tenemos la izquierda unida de antes. Yo voy un poquito más. Miren, si es que Cerrón, como vemos, va como candidato, no pasa, no llega ni siquiera al 3%. ¿Está bien? No llega. O sea, este señor y Perú Libre han hecho, Perú Libre y el Fujimorismo han hecho un pacto siniestro para limpiar a Keiko y a Cerrón. Y eso está claro, la opinión pública lo ve. El diario 1, que es un diario de Cerrón, prácticamente se ha convertido en un periódico de Dina. ¿Y quién sostiene a Dina Boluarte? Cerrón y el Fujimorismo. Ahora, ese es en el campo de nosotros, el pueblo. ¿Está bien? ¿El pueblo qué debe de hacer? En primer lugar, tiene que haber una convocatoria de aquellas fuerzas populares que en realidad se identifican con las demandas de nuestro pueblo. Por ejemplo, ¿cuál es la demanda de nuestro pueblo? La Asamblea Constituyente, una nueva constitución. Segunda, para mí, debe de haber un plan de solución a esta crisis económica, un nuevo plan económico de desarrollo país, que no lo hay. Discutir qué país queremos, un país minero, agricultor, pesquero o mixto. Eso no lo tiene ningún partido, ni de la izquierda ni de la derecha. Ahora, algo que es muy importante, no puede ser posible que los congresistas estén ganando pues 36,000 soles. De ninguna manera. Que el presidente de la República también tenga un sueldo parecido. Esos cargos son cargos de servicio. Pero ¿qué se está viendo? Que la mayoría que asumen esos cargos son para beneficio personal y enriquecerse. Yo plantearía que sea una UIT o 2 UIT, ¿no? Eso habría que conversar, pero hacer una nueva escala de haberes, ¿no? Donde los congresistas no pueden ganar más de 10,000 soles, no pueden, porque son cargos de servicio, ¿no? Desde el presidente de la República hasta un profesor de primaria, debe haber una nueva escala. Y no puede ser posible que los militares, policías estén recibiendo un sueldo de congresista y otro sueldo, ¿no? Por haberse jubilado como militares, que nunca ellos han ido al Congreso, han utilizado el Congreso para hacer una ley propia de ellos. Eso debe prohibirse. El Congreso ha hecho leyes en beneficio de personas o de familia o de grupo. Y eso no puede ser. ¿Por qué los trabajadores de Virú, los trabajadores de Barrio Chino, aquí nomás,
trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no tienen derecho de seguro social, beneficios sociales, vacaciones, no tienen derecho a la compensatoria por tiempo, no tienen derecho. ¿Por qué? Porque hay una ley Klimper. O sea, el fujimorismo hizo esa ley para él, para Klimper, para tener estas asociaciones agroexportadoras que sirven para explotar a los agricultores de Ica y de Virú. Entonces, todo eso tiene que ser en una nueva constitución política. Esta constitución del 93, ¿qué dijeron ellos? La derecha dijeron que no debe cambiarse la constitución. Sin embargo, le han hecho 86 artículos, han sido modificados. Por eso estamos planteando una nueva constitución, ¿no?, donde se discuta qué país queremos, los trabajadores deben de tener derechos o no deben de tener derechos. Por ejemplo, yo tengo 3 maestrías, tengo un doctorado, tengo un PhD, tengo 20 libros que he escrito y no tengo estabilidad universitaria. Los trabajadores de Gamarra, los trabajadores de Virú, de Barrio Chino, Ica, ¿tienen derechos? No tienen, no tenemos derechos. Entonces, ¿qué es lo que es? La violencia. Este Congreso ha dado leyes pro criminalidad. Este Congreso no refleja nuestro país. Hoy tiene el 2% de aceptación, 2%. Dina Boluarte, ni hablar. También está totalmente desprestigiada, una mujer frívola, no solamente las cirugías que se ha hecho en todo su cuerpo, sino porque no tiene liderazgo. En ese sentido, yo quiero insistir sobre una nueva constitución y sobre la unidad de todos aquellos movimientos populares que reivindican a nuestro pueblo, ¿no? No podemos seguir más desunidos, no podemos estar en diversas organizaciones, debemos de plantearnos un frente único. Y eso saldrá seguramente de un debate de los líderes y todo lo demás. Ahora, la izquierda tiene que renovarse, pues tiene que los mismos líderes, los mismos dirigentes, deben dar un paso al costado, que salga nueva gente. Ahí están esos jóvenes, ¿no?, que los hemos visto en la Plaza San Martín, que luchan, esos que se llaman la primera línea, esos jóvenes que están con su casco ahí, enfrentándose a la policía. La primera línea, ahí están nuestros verdaderos dirigentes. No, ustedes ya que están viejitos, ya den un paso al costado. Muy bien, Jimmy. Otro problema que padecemos, y bueno, también en nuestra región andina, es el narcotráfico, ¿no?, y la minería ilegal. ¿Qué piensas al respecto? A ver, la minería ilegal, miren, toda la cordillera es inmensamente rica. Tiene oro, plata, en el sur hay bastante litio puro. Cualquier campesino, usted vaya ahora a la sierra, la mayoría, o por no decir una buena cantidad de jóvenes, tienen su moto. Los jóvenes, ¿qué cosa hacen? Van al cerro, escarban, le echan agua, ¿no?, y van sacando una pepita de oro, chiquitito. Lo harán 3, 4, 5 horas, ¿no? Al día siguiente, nuevamente, ve así y así. ¿Cuánto está un gramo de oro? Nuestra juventud es esa, la que se está dedicando, puede ser informalmente, puede ser ilegalmente, a la minería, pero eso trae como consecuencia lo que ha pasado en el norte, donde hay minería informal, ilegal, que los dueños de ese socavón, de ese hueco que han hecho, han armado, tienen su aparato militar. Imagínense, ahí no entra ni la policía porque la policía está enconchavado con ellos. Eso se está viendo en todo el país. Por eso el Estado peruano es un Estado fallido, ¿de acuerdo? ¿Qué solución ante esto? ¿Los vamos a formalizar? Por supuesto.
Tiene que haber una política de formalización e incluso hasta de ayuda, de asesoramiento técnico. Pero ese es otro nivel de discusión que los ingenieros mineros, que la UNI tiene que resolver eso. Tiene que haber tesis sobre eso. No hay ninguna tesis sobre eso. Yo reviso las tesis de la UNI de San Marcos. No hay. ¿Cómo resolver ese problema? No, el Perú es inmensamente rico. Ahora, miren, el problema del narcotráfico es otro problema serio. Hay policías, y no solamente policías, sino miembros del ejército que se les hace agua la boca por ir al BRAE. ¿Está bien? Quieren ir al BRAE. ¿Por qué quieren ir al BRAE? ¿Policías? No todos, ¿no? Aquellos policías corruptos, inmorales, militares corruptos. ¿Por qué quieren ir al BRAE? Porque por cada avioneta que aterriza, les cae a ellos. A todito les cae. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Y va a haber elecciones, va a haber elecciones, 2026, va a haber. Se acordarán que en vísperas va a haber un atentado, va a haber una matanza, ¿no? Eso ha habido en las elecciones pasadas, las antepasadas igual. ¿Y a quién beneficia eso? A Keiko. Cuando en el Congreso de la República, en este Congreso, se planteó que se investigue eso, ellos se opusieron. La derecha bruta y achorada no quisieron discutir. El narcotráfico es algo maligno de nuestra sociedad. Tenemos que atacarla. ¿Pero cómo la vamos a atacar? El Estado tiene que estar presente en todo el país. No puede ser posible. Yo estaba en Puno. Hace un mes y medio estaba en Puno, en Julca. He estado ahí donde no llega el Estado. Las personas, los puneños se van a Bolivia a hacerse ver. Las personas van a Bolivia, compran su gas en esa época. Hace 2 meses lo he visto. No, yo, por ejemplo, me fui a La Paz. Me fui a La Paz. No estaba dentro de mis planes ir a La Paz, pero me fui a La Paz. Doble vía para entrar a La Paz. Una pista de ida y otra pista de venida. Vaya usted a Huancayo. Una única pista a Huancayo, a Huancavelica y a Ayacucho. Una única pista. Ese es un atentado contra las personas humanas. Es poner en riesgo la vida de un chofer, de sus ocupantes. ¿Por qué? Porque hay una única pista. Y esta única pista generalmente es ocupada por un gran tráiler que lleva mineral o que trae madera. Imagínense, cada 4 camiones adelante, estos camiones grandes, hay una camionetita que está pasando la voz, ¿no? Que hay 4 camiones inmensos, pero hay una única pista. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay mucho que hacer, pero para hacer eso tiene que haber una nueva constitución y tiene que ser un gobierno que refleje el estado de ánimo de un pueblo. Porcaya, entonces, este problema de racismo, la corrupción, ya parece idiosincrático, o lo es, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que hayamos sido colonia española? Ya, miren, la vieja España que nos ha colonizado ha traído una serie de taras. Ojo, eso se llama invasión. ¿Pero qué trajo? Trajo la mayoría de las enfermedades que se conocen, las trajo España. Trajo el robo, trajo el individualismo, trajo la religión católica, ¿no? Acuérdense que ellos, su grito de guerra era Santiago, ¿no? E incluso vayan ustedes a la Catedral de Lima, hay un cuadro, un óleo, donde está Santiago con su cuchillo, con su sable en la mano izquierda, y en la mano derecha está la cruz, y el caballo blanco está pisando a los indígenas. Al grito de Santiago, ellos atacaban a nuestros indígenas, porque ellos planteaban de que nosotros éramos gentiles,
y los gentiles eran hijos del infierno. Entonces, ellos eran el mundo cristiano, el mundo occidental, y nosotros éramos el mundo no cristiano. Y por eso hasta perros mata indios había en esa época. Los indígenas, nuestros abuelos del antepasado, se tuvieron que esconder en las partes altas, ¿no? Pero ¿cómo hacía el español para, entre comillas, matar a esos gentiles? Desaparecer a esos gentiles, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. En primer lugar, para impedir que entre el diablo, ponían una cruz. En cada cerro había una cruz, ¿no? Esa era la mentalidad que ellos tenían. Más aún cuando ese cerro era adorado por nuestros antepasados, los dioses apus. Entonces ellos querían destruirnos, ponían una cruz. ¿Qué hicieron con el Coricancha, que era un templo de oro, ¿no? Ellos decían, ¿no? El sol es fuego, el fuego es infierno. Sí, son gentiles, hijos del diablo. ¿Qué hicieron? Destruyeron el Coricancha. Nuestras fortalezas fueron destruidas y construyeron una iglesia o hicieron allí una cruz, haciendo una pequeña parroquia. Pero no han logrado destruirlos. Aquí estamos. Ayer he estado en la Plaza de Hacho. He visto el carnaval de Ayacucho. La semana pasada he estado en Puno. He estado en Ayacucho, en la ciudad de Huamanga. O sea, la metáfora, el sarcasmo andino es contra el sistema, es contra la corrupción, es contra esas taras que nos ha traído España. E incluso Julio Cetello escribió una tesis de 14 páginas, en el archivo de San Marcos está. Su tesis es, ¿cómo se llama? La sífilis en el hombre precolombino. No había sífilis, no existió la sífilis. El amor era subliminal en la época del Imperio Incaico. El único que podía tener más de una compañera, más de una mujer, era el Inca, que incluso estaba con sus hermanas, pero el resto, ¿no? El amor era subliminal. Hay una tesis de Julio Cetello que refleja eso, ¿no? Que la sífilis la trajo España. Y así por el estilo, todo lo malo lo trajo España. Nosotros éramos un imperio. La riqueza en el Imperio Incaico estaba en el campo, en el agro. Ahora el campo está siendo abandonado, ¿no? El campo, nuestros jóvenes, etcétera, están viniendo a las ciudades para vivir en los cerros de Lima, en ese cinturón de pobreza donde no hay agua, donde no hay servicios públicos. En ese sentido, el Estado tiene que apoyar el campo, tiene que apoyar la agricultura, tiene que dar fertilizantes. Miren Estados Unidos, apoya al campo, a la agricultura apoya, pero en nuestro país no. Al contrario, prefieren los productos que vienen de afuera, apoyar, darles facilidades, y no solamente facilidades, porque incluso los impuestos hasta los condonan, les perdonan los impuestos de estas grandes transnacionales. Ahí está claro, Movistar, las compañías mineras, grandes compañías mineras, no pagan sus impuestos. Pedro Castillo sí hizo pagar. No fue el único gobierno de todos los que han habido que hizo pagar las deudas de todas esas transnacionales, creo que 22.000 millones de soles, algo así. Ese ha sido el tesoro, ese es el mérito. Pero viene esta señora Dina con el Tribunal Constitucional, que hacen leyes, dictan sentencias favorables a estas empresas. En ese sentido, yo creo que nosotros los peruanos, en primer lugar, tenemos que desarrollar nuestra identidad. Yo tengo una propuesta que es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, los niños en nuestro país
para que ellos puedan desarrollar la lectura, la escritura y la interpretación, deben de hacer poesía. Esta es mi propuesta, ¿no? Yo he sacado esta tesis, la poesía y su influencia en el área de comunicación. Esta es mi tesis doctoral. Por esta tesis yo me conozco toda Europa, gracias a esta tesis. Pero ¿qué planteo? PISA, que es un organismo internacional que evalúa el aprendizaje en los estudiantes de básica, el Perú está en último lugar en comunicación. Y en penúltimo, en lógico-matemática. Estamos al último. Entonces, yo he hecho esta tesis, ¿no? Y hemos hecho poesía. ¿Con quién? Con los niños de mi colegio. 5037 Almirante Miguel Grau, el FAN. Y por eso que al año sacábamos esta revista. Eran poemas de mis alumnos. Luego vino la pandemia, hice un libro de los niños escriben poesía en plena pandemia. Este libro lo presenté en la tumba de César Vallejo en París y fue transmitido por Face a todo el Callao. Y por eso es que me declararon docente del Bicentenario del Callao. Increíble. Yo nunca he pedido condecoraciones, diplomas a las autoridades, nunca, al municipio, al gobierno, nunca. Estas revistas con mi propio peculio las sacaba y los distribuía gratuitamente. Pero esta propuesta la he llevado a Ayacucho, la he llevado a Huancavelica y he estado el año pasado, noviembre, diciembre, en Puno y en Arequipa. Pienso estar en Cusco, cualquiera de estos días me voy a ir al Cusco, porque quiero hacer poesía en el Cusco y en las alturas de Moquegua. Y ahí el título más o menos va a ser Los niños versadores del Perú excluido. Son libros en quechua y en castellano, en aymara y en castellano. Esa es mi propuesta, que la estoy divulgando. Independientemente del Estado, de los gobiernos regionales, del municipio, en todo el país hay profesores innovadores, profesores que se dedican a la enseñanza de corazón, de vocación, quieren una nueva educación. Mi saludo a todos esos profesores. En el camino nos vamos a encontrar. He visto un trabajo del ajedrez y su influencia en las matemáticas de un profesor innovador. He visto las danzas folclóricas y su influencia en la identidad personal del niño. O sea, son propuestas que los profesores lo hacen. No les interesa lo que piensa el ministro de Educación, que dice que frente a la violación de las niñas en la Amazonía, que es un problema de la cultura ancestral. Imagínense. Justifican a los violadores con esa posición de que la cultura ancestral es la que nos ha enseñado. Pero eso es así. Ese señor ministro de Educación está en la calle, no sabe, no es educador, pues, nunca ha sido educador. Él será un técnico en sistemas, pero jamás ha estado en un aula. Entonces, esa es mi propuesta, que yo la hago público, y te agradezco a ti, hermano, que me des este espacio, porque estos espacios son alternativos. Este no es un espacio oficial. Aquí es esfuerzo del hermano, esfuerzo del quien habla y de muchos que hoy están jugando un rol protagónico, lo que llamamos la prensa alternativa. Muchas gracias, doctor Jimmy Calla Colana, por sus muy ilustradas explicaciones. Ha sido un honor y un placer tenerlo en nuestro programa. Será hasta otra ocasión. Gracias. Gracias, amigos, por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a una próxima emisión de ¿Quién golpeó a quién? Soy Manuel Abraham Pacimiño y me despido. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.